¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Aquí nuevamente en contacto con ustedes para contarles un poco cómo sería el manual de instrucciones o el manual operativo de eso que le llamamos el GPS ignaciano, la pausa diaria. Estas son instrucciones para poder hacer la pausa con mucha más fluidez y felicidad. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que todo tiene un fundamento puesto por Ignacio ahí al comienzo de los ejercicios. Y es que nosotros somos creados por Dios y para Dios. Ignacio parte de un punto de partida es que el hombre no se entiende sin Dios. Algo que para nosotros en esta cultura puede ser un poquito extraño escucharlo, porque no es lo común, así como lo concebimos, pero que desde la revelación de toda la Biblia, nosotros no tenemos existencia sin que Dios la dé como regalo, y tampoco tenemos felicidad dándole la espalda a Dios. Ese es un poco el... Por supuesto, no es un Dios así en el aire, un Dios abstracto, sino que es un Dios con rostro. Son tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en tremenda comunión de amor que se derrama sobre toda la creación, el cosmos, el mundo y en nuestros corazones también. Ese Dios con rostro, nosotros nos podemos relacionar con él. El otro fundamento que está en la base de todo el discernimiento ignaciano es que Dios se nos comunica y esta comunicación es permanente más allá de cualquiera de mis actos, de mis acciones y de mis méritos. Dios es como el sol que sale sobre buenos y malos y como la lluvia que cae sobre justos e injustos, dice Jesús. Él siempre está porque habita en cada uno de los corazones. Esto ya lo decía San Agustín, Dios es lo más íntimo de mi intimidad. También lo dice Maestro Eckhart, Dios es el fondo del fondo. Y más actualmente, Teilhard encuentra la presencia de Dios en toda materia. Ya ni siquiera Dios es espíritu, está preñando toda realidad. Entonces, ante esta iniciativa y esta comunicación de Dios, yo tengo tengo que tomar una decisión frente a dos opciones. O me encuentro con Él, o me doy con Él, o le doy la espalda. O sea, prescindo completamente, o sea, me aíslo, pienso como que es un elemento accidental en mi vida. Pero es una cosa que tengo que decidir porque sea cual sea el camino que tome, va a exigirme, va a reclamar de mí todos mis deseos, mis aspiraciones, mis búsquedas, mis energías. Entonces, como que no son compatibles estos dos caminos. Entonces, es un sí o un no, pero no un ni un so. El primer, la primera opción existencial es aquella que está curvada sobre mi propio ego, sobre mi propio yo más egoísta. Es un ego que funciona por temor, por miedo a que le falte algo, a que esté inseguro, a que no tenga el suficiente afecto, los suficientes bienes para ser feliz. Sus principales verbos son poseer, brillar, lucir, dominar, controlar, incluso usando las cosas de Dios. Pues, el ego también quiere acumular santidad, quiere acumular mérito frente a lo sagrado, quiere acumular conocimientos sagrados, pero todo siempre, siempre en función de sí mismo, ¿no? Como que el punto de partida está ahí hacia adentro. La otra opción, la otra orientación existencial es la felicidad por donación. Es todo lo contrario, quiere decir que no es que yo niegue el ego, pero no lo tengo como el centro. Voy más allá de él en búsqueda de unas relaciones con Dios, con los otros, con las otras personas, con la creación, con los colectivos, los grupos. O sea, es un ego que sabe que no es feliz si no es dándose en relación a otros. Entonces todos sus verbos, todo su funcionamiento va a estar en torno al amar, al confiar, agradecer, ayudar, salir del propio amor, querer interés, como dice Ignacio, y
va como amasando y tejiendo sueños colectivos de compasión por los más sufrientes, de solidaridad con los necesitados, de las relaciones justas. Esa es como la descripción de este camino. Evidentemente que uno cuando agarra el libro de los ejercicios de San Ignacio, se encuentra con que esto no está dicho de esta manera. En San Ignacio uno encuentra palabras como Lucifer y Jesús, el mal espíritu y el buen espíritu, Babilonia y Jerusalén. Pasa que Ignacio, para describir estas dinámicas internas que él ya percibía en sí y se daba cuenta que tenían que ver con la relación con Dios y el discernimiento, él toma descripciones de la Biblia, él toma la simbólica bíblica, donde Dios se revela y se da en clave de donación, en clave de amor, en esta, como que sintoniza con esta orientación que recién veíamos, pero también hay una fuerza oponente que es la existencia del mal. Todas las filosofías han tratado de dar razón y explicar este fenómeno del mal, el misterio del mal en la humanidad, en el mundo, que en la Biblia aparece bajo una simbología propia de la época y propia de muchos pueblos, no judíos también, de los alrededores, que es la figura de Satán. Cuando uno ve el origen de la palabra Satán, el significado profundo de la palabra Satán es oponente. O sea, la Biblia lo que nos quiere decir, miren, Dios se quiere revelar, Dios quiere hacer comunión, Dios te quiere salvar, quiere que seas feliz, pero hay una fuerza que se va a oponer. Y ese es el mensaje de fondo. Ignacio toma ese mensaje también porque sabe que eh, existe y está, y no podemos ser ingenuos. Ahora bien, sea cual sea la insinuación del mal, sin la complicidad de mi ego, no puede entrar en mi vida. O sea que pongámosle el nombre que le pongamos, venga de donde venga, la puerta es el ego. Si yo me trabajo bien mi ego, ahí soluciono muchas cosas. Sea cual sea tu opción, esperemos que sea la segunda, pero sea cual sea, Dios se te va a comunicar. No es que dándole la espalda a Dios, Dios también te da la espalda, no. Está permanentemente en tu vida y va a insistir y va a querer comunicarse y sale a buscar la oveja perdida y hasta que no encuentra la moneda barre toda la casa y así el hijo lo estafó y lo dejó casi en bancarrota, a él lo va a esperar y va a hacer fiesta cuando vuelva. Dios se comunica permanentemente, Dios siempre va a estar en dos, y sobre todo lo reconocemos con dos resonancias afectivas, de las cuales podemos echar mano para trabajar para nuestro ego, para desmontar los efectos del ego y dejarme habitar por el espíritu en consonancia con mi conciencia. Tanto Dios como mi ego utilizan un lenguaje hecho de mi propia humanidad. O sea, no es que Dios se comunica mandando un ángel, o Dios se comunica así con misiones extraordinarias. Dios se te comunica con tu propia carne, con tu propia humanidad. Entonces, hay que saber, hay que saber primero reconocer el mundo de mi razón, mi mundo emocional y todo mi mundo instintivo. Porque ahí, con ese material, con ese tipo de idioma, es que yo voy a entrar en sintonía con esa comunicación. La comunión con Dios, la comunicación con Dios siempre enamora, consuela, embellece la existencia, esclarece el horizonte y me unifica con lo real, con lo concreto de cada día. ¿Por qué? Porque esa es mi vocación. Nosotros estamos hechos para la felicidad, para el amor, para la comunión, para la belleza. Son las características de todo ser, de todo existente y sobre todo del ser humano. Al ego lo puedo reconocer
Ignacio le llama la desolación, pero nosotros ¿cómo podríamos describirlo más con nuestras palabras? Y es una fuerza que me desintegra, me entristece, me encierra, me hace vivir con desconfianza, me desorienta intelectualmente y me hace ver cosas que no son, o sea, me distorsiona la realidad, tal como es. Estos dos, estas dos fuerzas, este lenguaje lo podemos encontrar en esos números de los ejercicios que están ahí marcados. ¿Qué es lo que pretende San Ignacio? Que nosotros no perdamos esa señal, esa senda de la consolación. O sea, si el GPS funciona con una señal de internet, nosotros funcionamos, encontramos el camino, encontramos eh, nuestra realización andando por ese fenómeno de la consolación, como lo describe San Ignacio. Y para eso, Ignacio desarrolla una serie de consejos prácticos, porque le preocupa mucho que yo no pierda esta senda. Vivir entristecido, vivir en desolación es muy dañino, es como vivir con una atmósfera viciada. Vivir en consolación es respirar aire puro. Ese es. Con esa oxigenación pura, limpia, todo funciona mejor, todos mis sistemas, mis fuerzas están para servir, para ayudar. Y la consolación es muy importante mantenerla. Ahí uno recorriendo esos números de los ejercicios, del 3.18 al 3.27, podemos encontrar pequeños consejos prácticos y muy a mano, muy prácticos para usar en el momento para mantener la consolación y para que la desolación no me gane, para que la fuerza del ego no sea la dueña de mi vida. Eso es muy importante, porque la consolación me pone en esa felicidad de donación, la desolación me pone en las fuerzas del ego. Hay varios consejos muy importantes, muy prácticos para vivir estas reglas de discernimiento. Por ejemplo, lo que yo vi en Consolación, en la número 318, hay que mantenerlo. Por más que después uno piense lo contrario. En desolación no hacer mudanza, dice Ignacio. Sí hay que mudar la desolación, la siguiente regla, la 319. De la desolación me la tengo que sacar de encima, salir cuanto antes de ahí. Cuanto más tiempo me quede en la desolación, más me enveneno. Luchá contra la desolación porque ahí vas a sacar fuerzas y potencialidades que creías que no tenías. La 320. Mantenete en paciencia, no aguante. Dios siempre está, esa es la esperanza que nos queda. Después, se me filtró la desolación, fue por algún descuido mío, por alguna grieta. Entonces fue porque o me aflojé, me tiré a chanta, o porque tuve algún tipo le decía recién que el ego quiere como tomar también las cosas buenas, las cosas de Dios. Entonces Dios dice, no, así no, así no. Y hay como una especie de ausencia que se sufre. Bueno, ese número es para consejos para buscar la grieta. Después, Ignacio dice, miren, cuando uno tenga la consolación, haga copio de fuerzas. Son como esos días buenos donde uno cosecha porque después viene el invierno. Hay un momento en que tanto desolación como consolación no me definen. Yo puedo como tomar distancia de esta resonancia o aquella otra en que yo ya empiezo a cobrar firmeza y adultez en mi relación con Jesús. Y por último, esas tres reglas que son fantásticas, que son las tres estrategias del ego. El ego, para poder dominarme, trata de atemorizar, me asusa los miedos que todos tenemos, busca aislarme, busca que yo no confronte, no me ayude, no me acompañe con nadie, y busca filtrarse por allí donde nosotros tenemos nuestra herida más original, más originante. Les repito, todos estos son consejos
con que Ignacio dice la senda de la consolación. O sea, la senda de la felicidad por donación. Cuanto más yo entro en esa sintonía, más estoy con Jesús, más crezco, más me alimento por dentro. Y hay que hacer todo lo posible, luchar todo lo posible para desmontar las miles de estrategias que tiene el ego para no perder terreno, para no desaparecer. La conclusión, como tres cositas muy prácticas para la conclusión. Primero, hay que pedir el don, el regalo de enamorarme de Jesús. Ese es como la clave, ¿no? Este Dios de amor que nos revela a Jesús con su persona, con su vida, tratar de conocerlo lo más profundamente, meterme a fondo a vivir con Él. Eso me va a obligar a disminuir el ego, de desmontarlo, de hacer que pierda el terreno, ubicarlo en el lugar que tiene que estar, que es para alabar, hacer reverencia, servir, como dice Ignacio ahí en el principio y fundamento. Y por último, no olvidemos la práctica cotidiana, frecuente, perseverante de la pausa diaria. Entonces ahí en la pausa diaria, poniendo en funcionamiento este GPS, todos los días voy chequeando, mirando cuál es el regalo que Dios me quiere comunicar, de qué manera puedo hacerme más dócil, más disponible para su acción en mi vida. De corazón, que te ayuden estas palabras y que seas muy feliz.